Urgencias o sala de emergencias clínicas del Hospital Señor del Milagro. Vamos a ingresar. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque por aquí, si hubiese un posible caso de coronavirus, nos dirigiríamos o se dirigirían los profesionales hacia una sala que está especialmente diseñada para atender los posibles casos de coronavirus. Saludamos al guardia, fíjense las condiciones que está con barbijo. Esto tiene que ver con la prevención necesaria porque está en contacto con la gente. Y nosotros vamos a hacer un recorrido hacia donde está la sala de emergencias para hablar con la doctora Laura Grima, que es la infectóloga, y también con Norma Gunza, que es la licenciada que está a cargo de enfermería. Ustedes van a ver, este sería el trayecto que haría una camilla directamente hacia esta sala, que es importantísima realmente porque es una sala de aislación en caso de que en Salta se dé un caso de coronavirus. Doctora, muchas gracias por atendernos, licenciada. Bueno, ¿cómo sería el ingreso? Buenos días. Bueno, el ingreso que tenemos en el Hospital por la Guardia empieza por admisión. El secretario de admisión y lo que es guardia de cuidados de la guardia están capacitados. Ellos van a hacer unas preguntas básicas, el tipo de síntomas respiratorios que tenga o si tiene fiebre y si viene de algún viaje. Una vez que se haga esas preguntas y si son positivas, se va a entregar un barbijo en forma inmediata. Vamos pasando, doctora. Y vamos mostrando la zona de aislamiento. Es un consultorio que tenemos acá en primer lugar. Este consultorio... Vamos a pasar. Es la sala de atención para aislamiento. Aquí se va a proceder al cuestionario y también al examen físico. Tenemos todos los kits preparados porque, bueno, hay que vestirse en forma completa, usar camisolín, barbijo, cofia, antiparras y, bueno, y el barbijo más el guante, ¿sí? Recordemos que esto es la transmisión es respiratoria y también por contacto. Y contacto con las superficies, a eso me refiero, ¿sí? No es que por persona y persona se va a transmitir la infección, sino al tocar una superficie y si la persona tosió o a eliminar estas gotitas con un estornudo, al hablar, ¿sí? Eso queda en la superficie y si uno la toca y si se toca alguna mucosa, como ser la cara, los ojos, la nariz, la boca, se transmite este virus. Ya tenemos los kits preparados, ¿sí? Con lo que le comentaba hace un rato, que son los elementos de protección personal para la atención específica de estos pacientes que son respiratorios, con fiebre y con nexo epidemiológico. Nexo epidemiológico me refiero procedente de China, procedente de Irán, procedente de Italia, de España. En el caso de Brasil hacemos más referencia a lo que es Sao Paulo y lo que es Río de Janeiro. Bueno, podemos pasar a la sala porque acá estamos viendo que tiene varias camas. Esto en caso de que haya dos o más, por supuesto, personas infectadas, ¿no? Sí, en el caso de que necesite ser internado el paciente para que se haga el hisopado y esperemos los resultados, se utilizó una sala donde se va a hacer un aislamiento de corte. Eso quiere decir que son pacientes con las mismas características y sintomatología y sospecha de coronavirus. Bueno, le voy a pedir que se ponga los auriculares, doctora, en el izquierdo. La doctora Laura Grima los escucha Javier Bárbara. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por recibirnos y mostrarnos esto, que Hola, creo que no se ha podido mostrar por ningún medio. La sala que tiene el Hospital del Milagro entonces para recibir a los pacientes febriles en todo caso, doctora. ¿Cuáles son los síntomas que tiene, por ejemplo, el coronavirus a diferencia de una gripe A y a diferencia del dengue? Bien, la diferencia que hay con eso es el nexo epidemiológico. Sí o sí hay que preguntar si viene de algún lugar y dentro de los 14 días de la consulta. Ahí estaríamos dentro de lo que queríamos descartar también dengue, si viene de una zona tropical, y bueno, coronavirus de los lugares donde ustedes están más informados que nosotros, como sería Italia, España, Alemania y bueno, China, por supuesto. Doctora, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta? ¿Cómo se previene el coronavirus? Bueno, la forma de las recomendaciones que hacemos es, lo principal es el lavado de manos con agua y jabón, tanto al llegar a tu domicilio, antes de comer, al entrar y salir al baño, y bueno, y el personal de salud, bueno, ya sabe que la Organización Mundial de la Salud establece 5 momentos de lavado de manos, que sería antes del contacto del paciente, después del contacto del paciente, antes de realizar algún procedimiento estéril, entonces hay que lavarse la mano constantemente. Esa es una de las principales recomendaciones. Después el uso de barbijo no lo recomendamos en la vía pública, ¿sí? O sea, no salir corriendo a comprar un barbijo porque eso no sería eficaz. Es eficaz en la institución, en alguna institución de salud, en donde
presente síntomas respiratorios. En ese caso, sí, al paciente se le va a colocar el barbijo hasta su atención y no es necesario el resto de las personas. Esa persona va a quedar en aislamiento y en esa sala de aislamiento sí va a ser necesario ingresar con el barbijo respectivo. Pero en la sociedad, digamos, salir a correr, a comprar, no es necesario por ahora. ¿Cuántas camas tiene esta sala de aislamiento del hospital? Acá lo que estamos mostrando es la guardia central, consta de 5 camas, con una sala de, como decía, de corte. Y después tenemos para habilitación todo lo que es una sala de procedimiento donde se hacen las colocaciones de vía central. Ahí van a entrar 4 camas y después tenemos la terapia intensiva donde hay con respirador mecánico por si es necesario. Y después hay 2 camas más sin respirador. En caso de ser necesario se puede llegar a colocar también en ese lugar. 11 y si llegábamos claro. a extenderse, si llega a extenderse mucho más la atención de estos pacientes, hay una sala, la sala de infecciosa, que daría para la atención de los mismos. Pero pensamos que con esta sala por ahí sería suficiente, pero es necesario que el resto de las otras instituciones colaboren. Si ingresa un paciente a una institución, tratar de atenderlo en esa institución, aislarla en la misma y no derivarla, porque ahí estamos contribuyendo a la diseminación de este germen. Ah, perfecto, hay que tenerlo muy en cuenta y la responsabilidad también del paciente es fundamental en este caso, doctora. Alguien que empieza a tener los síntomas, que ha estado, por ejemplo, en España o en Italia fundamentalmente, donde más casos en Europa se han producido, que se presente espontáneamente sería magnífico, ¿verdad? Sí, por eso damos siempre información con respecto a lo mismo, que si tienes síntomas respiratorios, fiebre y hace 14 días llegaste de alguno de estos lugares, tenés que consultar a la guardia, primero informando esto a la gente de admisión o a la guardia, para que te hagan pasar de inmediato y nosotros ver si es necesario hacer el hisopado o hacer otro estudio. Bueno, estamos preparados ante el coronavirus. Con respecto al dengue, ¿cómo estamos, doctora? Bueno, el dengue todavía sigue en aumento los casos. Hay bastantes casos en la provincia, más de 95 casos están confirmados. Solamente estamos internando a los pacientes que tengan alteración en el laboratorio, como ser las plaquetas bajas o algún sangrado activo. Entonces tratamos también de aislarlo con su TULP respectivo. Entonces estamos con estas dos situaciones que estamos tratando de manejarlas, digamos. Pero vemos si es necesario la internación y si no, tratamos de que en el domicilio el paciente nos colabore. Y para saber un poquitito más del coronavirus, ¿cuánto es el periodo de incubación del virus y cuánto el tiempo de recuperación una vez internado? Bien, el periodo de incubación, como nombraba anteriormente, son los 14 días, es lo que estaba diciendo, por eso es importante ese número. Hay gente que consulta acá a la guardia y ya hace como 30 días que está en la provincia y en ese caso estaría como descartado para coronavirus. El periodo del cual se mantiene o se recupera un paciente es cuando ya está asintomático, o sea, ya deja de tener síntomas, o sea, de fiebre, ya no tiene tos, ya no hay falta de aire. Ese sería más o menos el periodo. Repito, esta es una patología que es muy dinámica, que está en investigación. Si bien existían coronavirus anteriores que daban síndromes gripales, este nuevo coronavirus está en estudio y constantemente tenemos reportes diferentes en donde nos alertan de alguna nueva presentación clínica, pero por ahora lo que vamos diciendo es 14 días de incubación y le damos el alto, se recupera de la enfermedad cuando no tiene síntomas. Doctora, se conoció en las últimas horas que una enfermera que estuvo atendiendo al primer paciente con coronavirus en Buenos Aires ya presenta síntomas. ¿Cuáles son las precauciones que tienen en cuanto al personal de salud? Por ejemplo, nos llamaba la atención que veíamos al guardia de seguridad con barbijo allí en el Hospital del Milagro. Sí, desde el ingreso, acá sí es eficaz, vuelvo a repetir, el barbijo porque está en contacto con personas con síntomas y a través de la respiración se va a transmitir este germen. Como no sabemos las personas que están a la consulta, no sabemos qué patología tiene, desde la persona que está en la puerta va a tener el barbijo, ese barbijo se recambia cada 2 horas, y también la persona de admisión, que es donde toman los datos de los pacientes. Una vez ingresada adentro de la guardia, un personal exclusivo de médico y uno de enfermeros son los que se van a hacer cargo de la atención de estos pacientes. Bien. Personalmente, doctora, ¿qué le preocupa más hoy por hoy? Estamos en viernes 6 de marzo. ¿El dengue o el coronavirus? Nos preocupa más el dengue, por supuesto. El coronavirus, si bien es algo que se hizo a nivel mundial,
lo vamos a tener presente y sí nos va a preocupar el caso que el paciente tenga una patología preexistente, es decir, algo cardiovascular, algo pulmonar, alguna inmunodepresión. Ahí va a tener un especial cuidado, pero es decir, la población general que es sana y que tratamos de ver si se puede mantener en el domicilio y con controles, por supuesto, no nos va a alarmar tanto como en el caso del dengue. El dengue está en ascenso, por ahí la población no nos está ayudando con el tema del descacharreo, tiene muchos elementos en su casa, hay depósitos de agua, entonces es medio como difícil combatirlo desde salud, digamos, como para atención. Pedimos en ese caso que nos colaboren, traten de mantener limpias sus casas, así de esta manera vamos viendo que no haya tantos depósitos de el mosquito. Genial. Doctora, ha sido usted muy gentil. Le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha contado. Muchas gracias a ustedes. Y que tenga un lindo día.